Querida amiga, querido amigo, creadora, creador, nos encontramos una semana más en este espacio de Ojalá lo hubiera sabido antes, que no deja de ser un eco, un reflejo de nuestra escuela humanista digital, que podéis encontrar en la página web alexrovira.com o también en escuelahumanista.com, donde podéis encontrar contenidos que hablan y profundizan sobre todo lo que vamos hablando en este podcast: realización personal, relaciones humanas, transformación vital, desarrollo de habilidades profesionales, etc. Y lo hacemos de la mano de dos personas inmensas en lo profesional y en lo humano. Nuestro querido amigo y maestro Antoni Bolinches. ¿Qué tal, Toni? Encantado una semana más de compartir este espacio que no sé si tiene en las personas que nos siguen la misma utilidad que está teniendo para mí. Porque cada vez que hablo con vosotros, sinceramente, enriquezco, potencio y amplío mi percepción de las cosas de las que hablamos. Por eso dicen que una buena manera de enseñar es aprender. Y cuando quieres compartir con los demás cosas que sabes tú, resulta que te das cuenta que los demás aportan bastante aquello que tú creías que sabías. Por eso, el otro día citaba el gran chiste de francés de que si le arde decir a una chica si quiere ser tu novia es que no, y lo podemos enlazar con el tema de hasta qué punto podemos ser felices o no sin que nos quieran lo suficiente. Y ahora vamos a hablar de eso desde tu teoría de la felicidad personal. Y lo que decías es mutuo, es un privilegio, un lujo y una enorme alegría poder compartir semana a semana estos espacios con vosotros y con las amigas y amigos que nos escuchan y que cada vez son más. Y desde aquí nuestra gratitud por vuestra presencia, comentarios y, en fin, acompañamiento vital. Querido Francés, bienvenido de nuevo y enhorabuena por el éxito que está teniendo Mazal. Muchas gracias, queridos amigos. En gran parte también es gracias a vosotros, porque el día que salió Mazal al mundo, estábamos hablando de esto en este mismo espacio. Y para mí es un regalo poder hablar por segunda vez y con un enfoque diferente con el maestro Antoni Bolinches sobre la felicidad a partir de su libro, porque yo creo que la felicidad es ese concepto tan amplio y tan indefinible que a todo el mundo le preocupa, pero que uno no sabe por dónde empezar a veces, ¿no? Sobre todo cuando estás en una época infeliz de tu vida, cuando estás sintiendo que te encuentras en el pozo, que estás atravesando un túnel, dices, bueno, es que realmente mmm, no soy merecedor de la dicha, hay gente que tiene más suerte que yo, o qué es lo que estoy haciendo mal. Y a veces hay tantos factores que inciden en la infelicidad que uno no sabe por dónde empezar. Y quizás yo aquí haría una pregunta al terapeuta, Antoni. Cuando vienen personas a tu consulta que tienen depresión, que tienen apatía, que tienen desánimo, ¿por dónde empiezas? ¿Por dónde hay que empezar a construir la casa de la felicidad? Primero hemos de detectar sus zonas frágiles. En el fondo, las personas saben de sí mismas más de lo que ellas creen. Y cuando encuentran lo que decíamos antes para enamorar, escuchar al otro, pues bien, para curar también la escucha activa. Si la persona ve que yo la escucho para entenderla, para comprenderla, no para criticarla, ¿eh? Por eso Dilthey decía que el ser humano está para ser comprendido, no para ser juzgado. Y la gran ventaja de la psicoterapia es que escuchamos para comprender y para ayudar, no para Qué criticar. bonita frase. Por eso Jung también decía, pensar es difícil, por eso la mayoría de las personas prefieren juzgar. Ese es el gran, yo creo que ese es el gran problema de nuestra sociedad. Y de Por la eso, humanidad, sí. eh, a veces en broma, cuando se aplica el tema de la infelicidad a los conflictos de pareja, y las parejas se escuchan para criticarse, les pongo una comparativa muy gráfica. Digo, mira, si queréis empezar a comunicaros de manera constructiva, asertiva, no para criticar al otro, sino para intentar comprenderlo, porque si tú intentas comprender al otro, el otro intentará comprenderte a ti. Solo tenéis que hacer una cosa muy fácil.
Fijaros en lo que hacen los políticos en sus debates parlamentarios Es lamentable, es profundamente lamentable. y hacer todo lo contrario. Mirar qué fácil. Los políticos no escuchan para entender, sino para replicar, para decirle al otro que él es más listo, que él tiene más razón, que él está en lo cierto y el otro equivocado. Y eso es un modelo de relación interpersonal nefasto para la sociedad. Y es un problema mundial. Edouard Punset, que cuando hacía redes colaboré El gran amigo Eduard, gran y querido amigo. y que había sido un gran político en el gobierno de Adolfo Suárez, él decía, le preocupaba la mediocridad de los políticos y el modelo narcisista neurótico con el que se comunican. Eso es terrible para la sociedad, pero no se trata de que nosotros critiquemos a los políticos porque esto no nos sirve a nosotros. Lo ideal sería que los políticos se critiquen a sí mismos y nosotros a nosotros mismos. Y ese es el principio del todo. ¿Qué me gusta de mí? ¿Qué no me gusta de mí? ¿Y de qué estoy yo insatisfecho? Y te decía que en esa primera entrevista, la mayoría de las personas, cuando les escuchas, no solo te hablan del problema, sino que implícitamente ya están apuntando la solución. Por ejemplo, imagínate que yo vengo a ti, francés, y me preguntas cuál es mi problema. Y yo te digo, francés, es que yo creo que soy demasiado bueno. ¿Te estoy hablando del problema o te estoy dando ya la solución? Claro. Me estás dando la solución. Claro, te estoy diciendo que soy demasiado bueno. Luego, a partir de ahí, llegaremos a un consenso que hay que ser bueno desde el adulto, que es lo que defendemos en el curso de terapia vital. Hay que ser bueno de manera tal que mi bondad beneficie a los demás sin que me perjudique a mí. Y entonces la persona descubre que la bondad excesiva del niño viene determinada por la necesidad de ser querido. Y entonces queremos comprar los afectos con servilismo, haciendo favores, en definitiva, vaciándonos para que nosotros los llenen. Y claro, a la persona que le estás dando, no le estás enseñando a que te dé, está aprendiendo a recibir. Por tanto, cuidado con lo que damos, porque no podemos salvar a una persona que se está ahogando si nosotros no sabemos nadar. Ahora, si yo soy campeón del mundo en natación y me sobran facultades, pues ayudaré a la persona que se está ahogando. Por tanto, la caridad bien entendida, otro refrán de mi abuela, empieza por uno mismo. No des a los demás lo que necesites para ti. Aunque el altruismo permite una variante, y es, yo puedo dar a los demás algo de puedo necesitar para mí, si para mí no es demasiado necesario y para el otro le va a prestar una gran utilidad. Esto es una manera relacional de hablar del altruismo, porque según mi teoría, el altruismo no es más que la expresión óptima y positiva del egoísmo positivo. Ese egoísmo que sabe lo que te has de guardar y sabe lo que has de compartir. Por lo tanto, la felicidad personal tiene mucho que ver con la madurez y en ese sentido, la conquista de la madurez supone un trabajo interior. La felicidad a lo largo de la historia ha sido muy bien definida por muchos y probablemente es el concepto más poliédrico que hay. Total. François Lelord dice que la felicidad consiste en hacer felices a los demás. Pearl Buck, esta mujer que escribía y que ganó, norteamericana, que ganó el premio Nobel de literatura, decía muchas veces o cuántas veces nos perdemos las pequeñas alegrías buscando la gran felicidad. También recuerdo al maestro psiquiatra Roger Armengol, que dice que la felicidad es la ausencia de dolor, dolor físico, dolor moral, dolor emocional. Podemos encontrar muchas definiciones de la felicidad, pero está claro que la felicidad es una conquista, no es algo que surja por azar.
a mayor conciencia, a mayor gratitud, a mayor capacidad de conectar con los demás, más felices somos y más felices hacemos al otro. Por lo tanto, se trata de recuperar ese equilibrio, ¿no, Antoni? Que nuestro adulto sea el que guíe nuestros Sí, actos y que no estemos sometidos a la inseguridad de nuestra niña o niño interior y tampoco a la represión excesiva de nuestra padre-madre interior. totalmente. Tanto es así que mientras hacías esta introducción, he cogido el libro y en la página 15 de la felicidad personal, con otras palabras, Muéstranos el libro, Tony. expreso el mismo pensamiento. La ¿Eh? felicidad personal, Antoni Bolinches. En este Claves para caso, un la cambio editorial es es de bolsillo. de bolsillo y el Serrano House subtítulo. Mondadori. La mitad de mis libros están allí. Y en la página 15 digo, Ujú. cuando Erasmo de Rotterdam afirma, la felicidad consiste principalmente en conformarse con la suerte, tiene razón. Pero cuando Jean-Jacques Rousseau señala, nadie puede ser feliz si no se aprecia a sí mismo, también está en lo cierto. Cuando Mahoma sentencia, al lado de la dificultad está la felicidad, expresa la verdad, expresa su verdad. Todos explicitan un concepto de felicidad consecuente con sus ideas y esa elaboración mental influye en su bienestar. Y entonces reto al lector y le pregunto, ¿por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué no contribuimos a nuestra felicidad sustantivándola? ¿Qué es para nosotros la felicidad? Y el libro expresa mi teoría de la felicidad. El amor armónico y la realización personal. Pero para Teresa de Calcuta, seguramente para ella la felicidad era el amor armónico sublimado y trascendido, no en una persona, sino en la raza humana. Y su realización personal era ayudar a los demás. Por tanto, Teresa de Calcuta se supone que fue feliz a su manera, una manera muy distinta a la mayoría de nosotros. Para la mayoría de nosotros es con estas palabras o parecidas amor armónico y realización personal. Francés, ¿qué es para ti la felicidad personal? Creo que Antoni nos ha dado muchas claves. Este va a ser un episodio que recomiendo escuchar un par de veces porque es denso en el buen sentido y Ya, creo que ha hecho hincapié en algo muy importante para la felicidad, que es lo que Frank Sinatra llamaba My Way. O sea, es imposible ser feliz en este mundo si estás viviendo la vida de otros. ¿Y cuánta gente hay que vive la vida de otros? Bien porque se somete a una pareja autoritaria o a una familia autoritaria, porque se somete a lo que cree que la sociedad exige de él o de ella, o porque va en contra de su propio deseo y prioridad para favorecer a terceros o por inseguridades o lo que sea. Entonces yo, la primera definición de la felicidad que daría en este contexto de lo que hemos hablado es que para ser feliz uno tiene que estar allí donde siente que debe estar y no debes estar donde crees que no te corresponde. Y yo creo que muchas Genial. personas son infelices porque se niegan el lugar que le corresponde en la vida y porque están representando papeles que no son los suyos. Entonces quisiera abrir el debate sobre felicidad e identidad, hasta qué punto hay correlación entre ambos. yo creo que hay una correlación muy poderosa y en ese sentido añadiría un nuevo ingrediente a la conversación que estamos teniendo y es que probablemente la felicidad tiene mucho que ver con la paz que la persona siente de saber que está en su camino en honestidad consigo mismo y con los demás. Es decir, para mí la felicidad tiene mucho que ver con la incorporación de virtudes. Es feliz quien tiene coraje y se arriesga y algunas veces gana y otras aprende, pero no se queja, aprende. Es feliz quien es responsable, es feliz quien es amable, es feliz quien es grato, es feliz quien es humilde. Y la felicidad, cada una de esas virtudes, van construyendo un hogar en el que al final, cuando si llegas a la ancianidad o si la vida se termina y desencarnas antes de lo que cabría esperar en una condición normal, por lo menos has vivido en armonía interna contigo mismo, procurando hacer el bien y como diría el gran José Luis San Pedro cuando le preguntaron
¿Y usted para qué vive, José Luis? Él respondió, para mí la mejor pregunta, para comprender y no estorbar. Maravilloso. Genial, genial, Alex. Lo que estás comentando dentro del lenguaje de la terapia vital Y eso es es identidad, y eso es la identidad. congruencia. Primero, armonizo mis contradicciones, me centro, me acepto, me supero, y en eso yo encuentro un camino, una trayectoria, el Ikigai, que me lleva seguramente a conseguir cierta realización personal, porque al expresarme como soy y aceptarme superadoramente, a la vez me estoy mejorando. Y quizá por eso, si tuviera que aportar una variable a las dos vías de la felicidad, amor armónico y realización personal, diría que es más fácil llegar al amor armónico a través de la realización personal, aunque a veces también es cierto que el amor armónico te da una seguridad, te da una consistencia, refuerza tu autoestima y tu seguridad, y a veces eso te puede llevar a confiar más en ti y a conseguir una buena realización Sin personal. duda, convivir o tener el amor de una buena persona te hace crecer. Claro, Es por lo que eso, hablábamos hace 3 podcasts, querido Tony, sí, citando la frase sí, de Jim Rohn. sí, Somos el promedio de la calidad humana de las personas con las que estamos. Y claro. eso es lo que nos hace felices o infelices. ¿Con quién queremos estar? ¿Con alguien miserable o con alguien generoso? Por ¿Con eso, alguien egoísta o con alguien altruista? ¿Con alguien cobarde o con alguien valiente? ¿Con alguien honesto e íntegro o con alguien manipulador y miserable y por eso mentiroso? en el Claro, queremos arte, estar con la polaridad positiva. en el arte de enamorar, digo que si el éxito de tu pareja es un éxito para ti, la pareja tendrá éxito. Claro, si tu Pero, alegría es mi alegría, si tu tristeza es mi tristeza, ¿vamos bien? pero podemos hacer reversible. Y es que si yo tengo éxito con la pareja, sedimento mi seguridad, me siento querido y querible, se traduce en seguridad y aceptación de mis capacidades, y a lo mejor entonces tengo la fuerza de optimizar y atreverme a hacer aquello que antes no me atrevía a realizar. Y volvemos al gran mensaje de Perdona, Matal. perdona, un segundo. Platón, no hay persona, por cobarde que sea, que no pueda convertirse en un héroe por amor. Genial. Alex, ¿por qué no lo dejamos aquí? Eso ya No, es no, mejorable. porque tenemos que recuperar lo que vas a decir de Mazal, del libro maravilloso de Francesc Miralles. De cómo esa persona que inspira tu proceso de superación personal puede ser un guía, un terapeuta, puede ser un libro de autoayuda. Pero ojalá fueran nuestras parejas un elemento facilitador del desarrollo óptimo de nuestras facultades y nosotros para ellas. El amor armónico, tal como lo defino y lo entiendo, es casarse con el otro sin divorciarse de uno mismo, que como sabéis es uno de mis aforismos más conocidos. Más Pero celebrado. incluso añadiría otra variable. El amor armónico es aquel que al compartirlo mejora a quienes lo viven. Y sin duda, pensaba escuchándote que ese amor armónico es tener a esa amiga o amigo íntimo al que deseas de verdad. Es decir, que hay una conexión, hacemos el amor en nuestro diálogo, hacemos el amor en nuestra emoción y hacemos el amor con nuestra piel. Maravilloso. Yo quisiera añadir una cosa, tomando el hilo de una conversación de hace muchísimos años con Alex. Yo estaba experimentando con el piano y quería hacer terapias a través del piano y otras cosas. Y Alex me dio las dos claves que necesita tener un Eres muy terapeuta generoso, Francesc. y que vamos a poder aplicar como cierre de este tema de la felicidad personal. Él me dijo, mira, Francesc, un terapeuta debe hacer solo dos cosas: ayudar al paciente a descubrir qué desea y darle permiso para que lo haga. Entonces ya la última pregunta que os lanzo, queridos amigos, es
¿cómo podemos descubrir lo que realmente queremos en la vida y de qué manera nos podemos dar permiso para llevarlo adelante? Tony. Ahí queda eso. Bueno, antes citaba a Freud y decía que a nadie le está dado entender sino lo que está dentro de sí. Y a medida que crecemos, vamos relacionando nuestras aspiraciones con nuestras posibilidades. Y llega un momento que cuando uno es consciente de sus limitaciones, empieza a ser consciente también de sus posibilidades. Mi teoría es que hay que diferenciar las ilusiones de las vocaciones. Las ilusiones no se correlacionan con las posibilidades. Por ejemplo, cuando soy un niño, quiero ser actor, quiero ser Astronauta. futbolista, pues, puedo ser cantante, ¿por qué? O médico. Porque, pero claro, cuando resulta que a los 14 años me doy cuenta que no sé cantar, que no sé interpretar y que no sé jugar al fútbol, el principio de realidad empieza a buscar en mí aquello para lo que yo estoy detectando que tengo cierta facilidad. Las vocaciones son las capacidades autodetectadas. Y cuando yo detecto lo que puedo ser, me oriento hacia el desarrollo del camino que me va a permitir llegar a ser. Ahora también, aquí entraríamos en otro tema importante que a veces hemos comentado privadamente y quizá un día deberíamos dedicarle también un podcast. Lo he comentado en las reuniones que hacemos periódicamente los tres, relacionando la buena suerte con el éxito y planteando la gran incógnita. La capacidad siempre propicia el éxito siempre es consecuencia de la capacidad. La respuesta, Gran tema. Vamos a dedicarle un espacio. la respuesta es a veces sí y a veces no. Ya tenemos tema para otro podcast. Fantástico. Yo creo que, magníficas preguntas, querido Francés. Yo creo que para saber lo que deseamos tenemos que vivir. Porque si tú a un niño le dices, ¿cuál es el lugar del mundo que más te gusta? ¿Qué te va a decir? Los referentes que ha oído de sus padres o ha visto un documental por la tele. Tenemos que vivir. Y en el proceso de vivir sabremos lo que no y iremos intuyendo lo que sí. Y eso es un proceso dinámico. Por eso a veces es difícil dar respuesta a esta pregunta, porque es como tú que sabes escribir tan bien y que además haces una pedagogía tan maravillosa de la escritura en el programa de Club de la Transformación de la Escuela Humanista. Si tú no has vivido, no puedes escribir. Ahora, si tú has vivido y has reflexionado, puedes plasmar tu mundo interior y las experiencias vividas de manera creíble, de manera consistente y con matices. Hay algo muy interesante. La imaginación tiene límites. Si yo procuro imaginar una piedra en mi imaginación, llegará un momento en el que mi mente comenzará a divagar. Pero si yo tomo una piedra en la realidad y la miro en el microscopio, podré profundizar en capas, en elementos, en silicatos, en átomos. La realidad es infinita. La imaginación es finita. Pero la imaginación se acerca a la realidad a través de la experiencia. Cuanta más experiencia tenemos, cuanto más nuestro yo idea se convierte en un yo experiencia, más podemos saber lo que no queremos y más podemos saber lo que queremos. Y saber lo que no queremos nos tiene que llevar a la fórmula matemática de que menos por menos es más. Cuando reduces lo que te reduce, creces y eso es felicidad. Por lo tanto, el mejor camino para la felicidad es vivir, disfrutar, como dice el maestro Antoni Bolinches, de las cosas buenas y aprender reflexivamente y humildemente de las aparentemente malas experiencias, porque resulta que al final, y muchas veces, es por nuestras heridas, por donde entra la luz de la revelación y por donde sale la luz del amor. Cierto, por eso digo en uno de mis aforismos que vivir es arriesgarse, caer y levantarse. Levantarse. Pero lo importante es aprender de cada caída y no confundir el riesgo con el suicidio. Si yo me tiro de un avión sin paracaídas, no me estoy arriesgando, me estoy suicidando. Midamos nuestras posibilidades, nuestras fuerzas y relacionémosla con nuestra expectativa. Y entonces en el camino del ser encontraremos la felicidad. Muchas gracias, maestros. Yo lo dejaría aquí. Creo que es un cierre maravilloso.
Gracias por hacernos más felices en esta conversación y creo que hay mucho para pensar y mucho para digerir en todo lo que hemos hablado hoy. Hasta la semana que viene, Muchas queridos amigos. gracias, Francesc. Me quedo con esta invitación, querido Tony, querido Francesc, queridas amigas y amigos que nos seguís, nos acompañáis y nos dais vuestro feedback. Retomad los podcasts. Si hay alguno de ellos que os ha gustado, que os ha movido, volvedlo a escuchar, porque creo que cuando hay una conversación sincera, honesta, desde el respeto y desde el cariño, como la que tenemos aquí, desde la profunda admiración, cada vez que escuchas una conversación de este tipo, aquí en cualquier lugar, surgen matices, surgen miradas, surgen resonancias distintas. Quedémonos con esta última aportación de Francesc, porque eso también es felicidad, profunda felicidad. Y la invitación de esta semana es ir a la librería del barrio y pedir el libro La felicidad personal del maestro Antoni Bolinches en la editorial de Bolsillo. Os mandamos un gran abrazo y, como siempre, seguimos. Hasta la semana que viene.